estamos avanzando, mis hermanos, en una serie. Estamos hablando acerca de nuestro verdadero cambio, porque cada uno de nosotros sabemos que el Señor ha venido a nuestra vida y que Él está haciendo una poderosa obra en el interior de cada uno de sus hijos. Y esa obra tiene que ser compaginada con su colaboración. Hay algo que ya el Señor hizo por usted, hermano. Eso no hay discusión. Hay cosas que ya el Señor hizo por nosotros. Y toda la obra que Él hizo por nosotros, todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario, todas aquellas cosas que Él nos ha dado y nos ha entregado, son un regalo. Ese regalo se le llama gracia. Gracia porque es un regalo inmerecido, ¿no? Gratis, gracia, es algo gratis. Es algo que a nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó todo. Al Señor le costó todo, le costó. Le costó la vida de su propio Hijo. Y eso que hemos recibido, ahora Él espera que nosotros hagamos algo con eso. Él quiere que hagamos algo con eso. Y esa colaboración es la que Él necesita para que todas las cosas que nos las ha entregado sean una realidad en nuestra vida. Y hacia eso vamos. Eso quiero que nosotros, los que estamos acá como hijos de Dios, que hemos estado atentos, estemos en ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que necesitamos ser transformados. No estamos llenando nuestra cabeza de información, sino que estamos llenando nuestra mente de revelación. Es muy diferente. No información, sino de revelación, porque con la revelación el Espíritu Santo puede bajar las cosas de arriba y permitir que usted y yo las tomemos y se hagan una realidad en nuestra propia vida día a día. Y la vida cristiana es la vida de los que están tomando de las cosas de Dios cada día. Tenemos riquezas, como dice la Escritura. Nuestras riquezas son en Cristo Jesús y esas riquezas tienen que ser apoderadas y el Espíritu Santo nos empodera para que nosotros como hijos de Dios avancemos y veamos la realidad de lo que significa ser un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y eso es grande, eso es maravilloso, eso tiene todas unas consecuencias de usted ser llamado un hijo de Dios. No usted es un hijo de Dios solamente de título, sino de realidad en vida. Entonces esta noche vamos a seguir avanzando, hermanos, porque hay un verdadero cambio. Y ese verdadero cambio el Señor lo está logrando a través de la transformación de nuestro corazón. Y ahí nos hemos detenido, ¿no? Que el corazón nos ha sido dado porque Dios ha prometido darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y ese corazón nuestro, ahí es donde se genera el verdadero cambio. El verdadero cambio es un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza nos habla de salir de una vieja realidad a entrar a la nueva realidad, salir de un viejo corazón y entrar en el nuevo corazón. Bendito sea el Señor por los que están aquí esta noche, porque han tomado la decisión de creerle al Señor, porque dijimos que el Señor nos ha dado un corazón para amarle y para creerle. Esas son las características del corazón que Dios nos ha dado como criaturas, como hijos suyos, como criaturas, como seres humanos que somos especiales para Él. Y Dios ha querido que nosotros entendamos que para poder tener las cosas de Él, tenemos que ser ejercitados en la fe. Y hemos estado hablando de la fe, ya hemos hablado del amor, pero hemos en este tiempo hablado de la fe. Y nos hemos detenido bastante a hablar de la fe, y hemos hablado de la fe porque la fe es lo necesario que se necesita para ir tomando todas las cosas que el Señor nos ha dado, sus promesas, todo lo que Él nos ha dado lo tomamos por el mundo de la fe. Acuérdense lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? El Señor Jesús dijo por allá en Juan 6, dijo, y ya lo habíamos visto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. El Señor ha dado palabra. Él es la palabra viviente. Y Él, estando aquí como un ser humano, dio palabra.
estuvo expresando la palabra, estuvo mostrando la palabra, estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo haciendo. Él es la palabra viviente, Él es el logos viviente, Él es la palabra viviente. Y Él es la palabra que está ahora en nosotros, y Él tiene el poder creador por ser palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, y Él es el que tiene el poder creador para que a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está comisionado para que eso que Él está trayendo a mi vida se haga realidad. Todo lo que Dios ha dicho se hace realidad conforme para lo que fue enviado. La palabra va creando su realidad en mí. La realidad de Dios se va creando a través de la palabra que yo escucho. Yo escucho la palabra, yo oigo la palabra, yo me estoy familiarizando con la palabra. Usted tiene que familiarizarse con la palabra, y la palabra, ahora hay que aplicarle algo. ¿Qué hay que aplicarle a la palabra? Fe. A la palabra hay que aplicarle fe. Y ya estuvimos hablando que qué era la fe, y la fe está muy relacionada con esas palabras que estuvimos hablando, o esas expresiones de que la fe está relacionada con la obediencia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, de que la fe está relacionada con la obediencia? Y la semana pasada estuvimos hablando de la incredulidad, que sería lo contrario a la fe. ¿Cómo nos perjudica la incredulidad, hermanos? Y si estamos hablando de incredulidad también, porque estamos hablando de fe, hoy vamos a ver un ejemplo práctico en la Biblia de cómo la incredulidad es tan peligrosa a los hijos de Dios. No estamos hablando de la incredulidad que se presenta ya en el mundo. Los que no conocen al Señor son incrédulos por naturaleza, porque la naturaleza en la que se encuentran, que es una naturaleza caída, es una naturaleza que no les permite percibir nada de las cosas de Dios, ni entender, ni saber, porque están muertos, ¿no? Están destituidos y están muertos para el Señor. Pero vamos a hablar de la incredulidad en los hijos de Dios, y eso es delicado, hablar de incredulidad en los hijos de Dios, porque la incredulidad en los hijos de Dios es un mal que trae mucho peligro. Hay una advertencia, la cual estuvimos viendo en la carta a los hebreos, porque los hebreos eran, según lo que vemos en la escritura, los hebreos eran creyentes, eran judíos que se les sabía y conocían del evangelio, eran hebreos en su raíz, pero ellos habían aceptado al Señor Jesús, y debido a las presiones, debido a las circunstancias, debido a la persecución, debido a las situaciones que ellos vivían, comenzaron ellos a retroceder. Y entonces por eso se escribió la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se escribió porque es una exhortación a que los hermanos no vuelvan atrás, a que los hermanos, ellos eran creyentes y estaban volviendo atrás. ¿A qué atrás estaban volviendo? Estaban volviendo a los ritos del judaísmo, porque definitivamente ellos estaban viendo que vivir la vida ahora, pues era una vida tan sencilla, que esa vida tan sencilla da miedo, porque los ritos, las estructuras, las grandes manifestaciones de la religión organizada, pues le dan seguridad a la carne. Creo que hoy mi esposa mandó una enseñanza, yo no sé si el hermano Wilson la mandó, una enseñanza muy interesante que vale la pena que los hermanos la escuchen, acerca de lo que es moverse verdaderamente a través del mover del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y tomando decisiones que tienen que ver con el mover del Espíritu Santo. No sé si el hermano Wilson lo mandó. Hermano, la escuché, sí, Los elegidos de Dios por John Piper. Sí. La escuché, me gustó muchísimo, la compartí, la tengo para compartirla mañana, como hoy envié lo de un testimonio, mañana Dios mediante se la envío a los hermanos. Espectacular, muy buena, hermano, Bueno, esa enseñanza allí.
Les dejo allí esa enseñanza ya con una expectativa. Dice que es de John Piper o Piper, que es un hermano de la Bautista Reformada. Dudo yo que sea de John Piper. Yo creo que más bien fue hecha con inteligencia artificial utilizando el nombre de John Piper, pero Independiente sí dice cosas muy interesantes que yo creo que los hermanos la oigan. Hermanos, les hago ese llamado para que lo escuchen. Bueno, lo que quiero seguir diciéndoles, amados hermanos, es que hay hijos de Dios que no pueden tener más de lo que Dios les ha dado, que no pueden avanzar en su vida espiritual, que se comienzan a quedar detenidos en su experiencia de vida espiritual. Parece que son cristianos que llevan un año repetido varias veces, son hijos de Dios que no avanzan, son hijos de Dios que comienzan a cansarse, son hijos de Dios que comienzan a fatigarse y son hijos de Dios que comienzan a entrar en su vida cristiana como una vida religiosa. Ah, sí, ir a una reunión, ir a otra reunión, un mensaje viene, otro mensaje va, pero no pasa nada, porque esos mensajes ya para ellos no se convierten en una fuente de vida, sino que son otras palabras, engrosando de pronto su conocimiento, engrosando quizás la información que usted está obteniendo, pero esa no es una verdadera vida en el Señor. Una vida verdadera en el Señor es donde estamos escuchando lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está queriendo y somos nutridos para tener la fortaleza de tomar las decisiones que el Señor quiere que tomemos para que avancemos. Porque si no tenemos fuerzas para caminar, si no tenemos fuerzas para levantarnos, si no tenemos fuerzas para avanzar, si ni siquiera sabemos para dónde vamos porque no podemos ver, porque estamos como ciegos, porque estamos sordos a la voz del Señor, porque no oímos, porque estamos cerrados, porque somos ciegos, somos sordos y porque quizás de pronto estamos paralizados, entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando. Y uno de los principales factores por los cuales comienza a pasar eso en los hijos de Dios, no es en los de afuera, es el corazón malo por incredulidad que estuvimos viendo en la anterior enseñanza. Y vamos a seguir viendo ahora un ejemplo práctico de incredulidad en los hijos de Dios que se presentó y quedó esa fotografía registrada en el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios dice que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento no son solamente historias para que las contemos o para que se las contemos a nuestros hijos pequeños o para que nosotros nos informemos de cosas que están allí, sino que dice el apóstol Pablo que fueron dadas como ejemplo para nosotros, los que nos ha correspondido vivir en el nuevo pacto, porque esas fotografías de las historias que aparecen en el antiguo pacto, con ejemplos reales, con personajes reales, con personas reales, esas son fotos que el Señor nos dejó y que tenemos que prestarle atención porque nos hablan de realidades espirituales en el nuevo pacto con las cuales nosotros tenemos que familiarizarnos para saber cómo actuar frente a cosas que se hicieron mal, contra cosas que no fueron gratas al Señor, contra cosas que no dejaron que el pueblo de Dios avanzara o contra cosas que fueron un impedimento y obstáculo para que los hijos de Dios alcanzaran lo que Dios les había prometido. Hay promesas que tiene el Señor y esas promesas están allí y nosotros no las hemos alcanzado porque ni siquiera sabemos que existen esas promesas para nosotros. Hay promesas que Dios nos ha dado que no las podemos alcanzar porque sencillamente no creemos que puedan ser operables en nosotros. O sea que hay razones y circunstancias que nos están impidiendo que alcancemos para lo que Dios quiere que se opere en nuestra vida. Y entonces hay una fotografía allí del pueblo de Israel y yo creo que de esa fotografía tenemos que aprender algunas cosas. Hoy vamos a ver esta historia que está allá en Números. Está en Números, imagínese usted, está allá en el libro de Números.
donde se nos va a contar esa historia. Y es una historia, creo que por muchos conocida, pero vale la pena que la retomemos esta noche. Contextualicemos. El pueblo de Israel ha estado en Egipto. Egipto para ellos, inicialmente cuando ellos llegaron a Egipto, pues ellos llegaron por mano de José. Acuérdense ustedes que José tuvo una muy buena relación con Faraón. Faraón es un rango de poder. Hubo muchos faraones. Cuando estuvo José, había un faraón, pero Faraón era la representación del monarca. Faraón era la representación del poderío, porque Egipto en esa época era el poder, era el imperio poderoso que estaba gobernando el mundo conocido. Ese era Egipto. Y José fue llevado a Egipto y Egipto se convirtió entonces en el lugar de refugio donde finalmente el pueblo de Dios, que apenas estaba comenzando, ¿no? El pueblo de Dios estaba comenzando, porque eran todavía Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. No vamos a contar toda la historia, pero lo cierto es que de manera providencial ellos llegaron a Egipto y allí llegaron como 70 personas. Era todavía una nación incipiente, era un embrión de nación. Y durante muchos años ellos en Egipto fueron multiplicándose, los hebreos fueron multiplicándose en la tierra de Egipto, de tal manera que pasados casi 400 años, estamos hablando de 400 años, ¿cuántos años tiene fundada la ciudad donde usted vive? Estamos hablando de un tiempo bastante importante, ¿no? Cuando nosotros oímos la historia, oímos 400 años, a veces perdemos la noción, pero estamos hablando de 400 años, de que ellos estaban en Egipto y pasaron muchos faraones. ¿Cuántos faraones pueden pasar en 400 años? Y el último faraón, cuando se estaban cumpliendo esas fechas, fue un faraón que fue duro con el pueblo, porque ellos comenzaron a darse cuenta que el pueblo se comenzó a multiplicar de tal manera que les vino un temor. ¿Y cuál era el temor? Este pueblo se está multiplicando más que nosotros sobre la tierra. Quizás un día ellos crezcan tanto que nos superen en número, hagan guerra contra nosotros y perdamos nuestro imperio. No, pues eso no puede ser así. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ese faraón? Esclavizó al pueblo, lo sometió. Habiendo comenzado como amigos allá con José, esclavizó a ese pueblo y comenzó a oprimir a ese pueblo, y Faraón entonces comenzó a ponerse por encima como el principal, como el subyugador, como el que tenía el control de las vidas de las personas, y ellos fueron supremamente sometidos con este Faraón, ¿no? El pueblo, al verse en esa condición, se acordaron. ¿De qué se acordaron ellos? Ellos se acordaron del Dios. Ellos en Egipto vieron muchos dioses, porque allá en Egipto se adoraban muchos dioses. Ustedes han visto hoy todos los dioses que se adoraban en Egipto. Pero ellos se acordaron de que ellos tenían promesas a través de los padres, a través de Abraham, a través de Isaac y a través de su último jefe, que era Jacob, cuando llegaron ahí a Egipto. Sabían ellos que tenían grandes promesas de Dios, pero no estaban viviendo esas promesas. ¿Cómo le parece? Eran hijos de las promesas, pero no estaban viviendo las promesas. ¿Le parece algo parecido a usted? Perdone ahí la redundancia. ¿Le es parecido que los hijos de Dios no estén experimentando las promesas, sino que están sometidos bajo un sistema que los está esclavizando cada vez más? Y ese sistema los tenía oprimidos, y la opresión de ellos consistía en estar haciendo ladrillos, estar construyendo casas y estar participando en la construcción de tumbas. Porque Egipto, usted sabe que se caracterizaba por tener y forjar las famosas pirámides, que no eran otra cosa que tumbas. La vida de ellos se había convertido en dolor,
sufrimiento, opresión, se sentían sometidos, los sometieron. Y así a veces los hijos de Dios se encuentran, ¿no? Hay promesas, hay cosas que Dios ha dado, pero están metidos en Egipto, están cautivos, y cuando el Hijo de Dios quiere comenzar a buscar más al Señor, a tomar decisiones, Faraón se enoja y le comienza a poner más cargas a usted. ¿Quién se identifica con eso? Yo creo que muchos nos identificamos con eso, ¿no? Ahora, para ellos Egipto era lo conocido, era el mundo conocido. Para ellos Egipto representaba su provisión, ahí encontraban la provisión, ahí encontraban su sustento, ahí encontraban también la protección. Eso representaba para ellos Egipto, protección, provisión, y ahí era el lugar donde ellos pasaban su vida, sus familias crecían, sus familias avanzaban. Pero vino entonces la gran idea de Faraón de acabar con la vida de todos los varones, niños primogénitos, los niños que nacieran iban a ser asesinados, ¿no? Y ahí es donde viene la historia de Moisés. Bueno, todo esto para decirles que finalmente Dios escucha las oraciones de ellos y ellos salen de Egipto por mano de ese mismo Moisés que se crió en cuna de oro, porque Moisés fue milagrosamente criado en la cuna de la hija de Faraón. O sea que como un participante de la clase real, Moisés, siendo un hebreo, fue forjado en cuna de oro, estudió en las mejores universidades de Egipto, comió la mejor comida, estuvo en los mejores lugares, estuvo en los mejores eventos como un miembro de la dinastía real. Pero finalmente Moisés tenía su corazón en el pueblo, en ese pueblo que estaba oprimido. Cuando Dios los saca, cuando después de una transformación de Moisés, porque Moisés tuvo que ser transformado para poder ser un siervo de Dios, y eso le va a pasar a todo el que quiera servir al Señor. ¿Y por qué estamos hablando del cambio profundo? Porque todos nosotros, como siervos de Dios, vamos a ser transformados. Porque Moisés no le sirvió al Señor en los primeros 40 años, donde su vida era la de un hombre fuerte, capaz, prepotente, un hombre que mató a un egipcio de un golpe, ¿no? Ya podrán ustedes imaginar la categoría de Moisés. Tal vez él tenía 40 años cuando pasó eso, pero finalmente Moisés es desterrado, y es desterrado para estar otros 40 años lejos de Egipto, donde el corazón de Moisés es transformado. El Moisés que utiliza a Dios no es el cuando tenía 40 años, es cuando tenía 80 años. Imagínese usted. Ese es el corazón que es transformado. ¿Cómo transforma el corazón al Señor? Pues usted tiene que leer la historia de Moisés, de sus situaciones en el desierto, lo que él vivió en el desierto, de ser un hombre de mesa real a convertirse en un criador de ovejas en el desierto. Usted puede ver que hay un tratamiento de Dios, ¿no? Siempre Dios, todos los hijos de Dios en su proceso de transformación tienen que ir al desierto. El desierto es la escuela. La escuela de formación para todo hijo de Dios es el desierto. Y eso lo demuestra la palabra, porque cuando Moisés comienza a tener ese trato con Dios de nuevo a los 80 años, cuando él ya mismo se veía como una persona inservible, cuando él ya mismo se consideraba a sí mismo que no era capaz, fue cuando Dios le dijo, bueno, así es que te necesito, porque como le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algo así es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés. Y Moisés finalmente saca a ese pueblo con instrucciones del Señor. El Señor se le revela a Moisés, el Señor le muestra a Moisés y el Señor le da promesas al pueblo a través de Moisés. ¿Cuál era la promesa, la mayor promesa que él les hizo a este pueblo? A ver, hermanos, ustedes que son estudiosos, ¿cuál fue la mayor promesa que él le hizo a ese pueblo a través de Moisés?
Llevarlos a una tierra mejor. Exactamente. Amén. Muy bien, hermano Adelmo. Se ve que usted es un hermano muy estudioso. Amén, amén. La gloria para el Señor. Y a liberarlos también de la mano del faraón, ¿no? Para ser libres, y a lo que el hermano Adelmo decía, llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Exactamente. Egipto era una tierra que estaba dominada totalmente por Faraón y ellos eran esclavos, estaban oprimidos. Y ahora el Señor les dice, yo voy a llevarlos a ustedes a una tierra diferente, o sea, les voy a cambiar toda su zona de confort, los voy a llevar a otra tierra, les voy a demostrar hacia dónde yo quiero llevarlos, porque primero los voy a librar de la opresión, los voy a libertar, los voy a redimir, los voy a rescatar y los voy a trasladar a una tierra que es la tierra que fluye leche y miel. Porque allí en esa tierra donde ustedes van a ir, ustedes van a entrar y van a ver cómo es esta tierra, cuán grande es esta tierra, cuán preciosa es esta tierra. En medio de todos estos peladeros, ustedes se van a dar cuenta de cómo es la tierra a la cual yo les voy a llevar. ¿Sí estamos? Y es una tierra donde va a haber disfrute. Es una tierra donde va a haber deleite. Es una tierra donde va a haber provisión. Es una tierra donde ustedes van a ser protegidos y es una tierra donde ustedes van a experimentar el verdadero deleite y el verdadero reposo, porque van a reposar de sus enemigos y ustedes van a ser liberados de la opresión de Egipto. ¿Cómo les parece la promesa de Dios? Y así se apareció Moisés y les dijo, esto es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién quiere ir? A ver, si a usted le preguntan después de estar oprimido, trabajando horarios extras sin pago, cuando usted está trabajando sábados y domingos, sudando, cansado, agotado y látigo en la espalda, ¿no? Látigo en la espalda. Y ahí el faraón hizo reformas para no pagar festivos, domingos, ni horas extras, ni nada. Y así fue que comenzó ellos a darse cuenta de la lamentable situación en la que se encontraban. Finalmente, entonces ellos, cuando Moisés se aparece y con pruebas les demuestra que Dios le había hablado, pues ellos evidentemente dijeron, sí, Señor, te seguiremos, Moisés, y vamos a seguir a ese Dios, el Dios de nuestros padres, ese Dios que se reveló y se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenemos que conocer a ese Dios, tenemos que tener esa relación con ese Dios, porque ese Dios dijo que iba a ser de nosotros una gran nación y estamos ahora aquí, no como una gran nación, sino una nación dentro de otra nación, pero una nación subyugada y oprimida. Y salieron ellos con Moisés y salieron hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Y ellos comenzaron a ver cómo Dios se comenzó a manifestar. Salieron de Egipto con mano poderosa, porque para que ellos pudieran salir, el Señor tuvo que mostrarse y revelarse. Y el Señor tuvo que mostrarse a través, acuérdense de las plagas en Egipto y cómo esas plagas pues demostraron que la mano del Señor estaba con ellos y cómo Faraón finalmente a través de esas 10 plagas que sufrió tuvo que dejarlos ir porque el Señor ya estaba airado con Faraón y lo llevó hasta las últimas consecuencias, que fue la muerte del primogénito, ¿se acuerdan? De todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y salieron ellos con mano poderosa de Egipto y después el Señor los atravesó por el Mar Rojo y ellos, de todas maneras, Faraón vino y los persiguió y ahí el Señor cerró el Mar Rojo y acabó con todos los enemigos que lo andaban persiguiendo y hubo una gran evidencia de que Dios había hecho un portentoso milagro a través de todo lo que les había prometido. Y en el desierto comenzaron a caminar ellos y comenzaron entonces a ver también las manifestaciones de ese Dios cuando tenían hambre, cuando tenían sed, comenzaron a tener manifestaciones de Dios porque Dios se reveló, ¿no? Se reveló y se mostró.
El episodio que vamos a ver ahora es cuando ellos han dado esos primeros pasos y en esta oportunidad, después de haber tenido tratos con Dios durante casi cerca de 2 años, que tuvieron tratos con Dios, llegaron ya al límite para entrar a la tierra prometida. Ya estaban para entrar a la tierra prometida. Habían pasado casi 2 años desde que ellos salieron de Egipto y habían atravesado un desierto. Y ese desierto, pues ustedes saben que el desierto es un lugar difícil. Es un lugar difícil, pero en ese lugar difícil Dios comenzó a mostrarse. Justamente en el momento de la dificultad, Dios se mostró. Y esa es una lección que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos que pasar por momentos difíciles porque es la forma como tenemos que comenzar a conocer al Dios que nos ha rescatado. ¿Cuántos de ustedes están atravesando en este momento por momentos difíciles? ¿Cuántos de ustedes están atravesando por lugares donde usted no ve para un lado, ve para otro lado, ve para otro lado y no ve escapatoria? ¿Cuántos están atravesando lugares donde hay resequedad en su vida? ¿Cuántos están atravesando momentos de incertidumbre? Porque eso significaba el desierto también. El desierto también significaba incertidumbre. Pero ¿cuántos a través de esas incertidumbres, a través de esos momentos, a través de esas situaciones, han comenzado a conocer a Dios? Han comenzado a ver cómo Dios se comienza a manifestar en medio de esas circunstancias difíciles. Esto es lo maravilloso. Pero ya ellos habían atravesado ese trecho de casi 2 años, habían ya visto la mano poderosa de Dios, pero ellos tenían que entrar a poseer la tierra prometida. Ya habían atravesado el desierto, habían llegado a los límites de la tierra de Canaán y estaban listos para entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de abundancia, la tierra del disfrute de las abundancias que Dios les estaba prometiendo. Eso tiene un significado para nosotros, ¿no? Tiene un significado. Si usted está en Cristo, como dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús decía, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y yo creo que cuando a usted le compartieron el evangelio, ¿a cuánto les compartieron el evangelio y les dijeron, no, Dios tiene algo maravilloso para ti, Dios quiere darte abundancia, Dios quiere llevarte una abundancia para que tú experimentes abundancia en tu vida, ¿no? Muchos aquí les compartieron el evangelio de esa forma y eso tiene una cierta realidad que ha sido malinterpretada, pero si oímos la palabra del Señor, esa promesa ha estado. Yo los voy a introducir a una tierra de abundancia, porque yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia. ¿Estamos ahí, hermanos, o no estamos? Hay una vida de abundancia, ¿no? Y entonces usted se pregunta, pero yo quiero entrar a esa realidad de esa vida. ¿Cómo entro a la realidad de esa vida de la abundancia que Dios dice? Y aquí está un cuadro, una foto. Ellos estaban listos para entrar en la tierra prometida y se les ocurrió una buena idea. ¿Cuál fue la buena idea que se les ocurrió antes de entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerdan cuál fue la idea? Vámonos a Números 13. Números 13. ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. ¿Qué versículo? Primero vaya usted a Deuteronomio capítulo 1. Del 19 al 21. Al 22, perdón. ¿Usted me lo lee, hermano Adelmo? Deuteronomio 1 del 19. Sí, señor. Hágame el favor. ¿El 19 qué? 19 al 23. Misión de los 12 espías. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto.
y por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y ese está ahí. No, sigue, mi hermano, hasta el 23. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas, ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Hasta ahí, hermano Adelmo. A ver, ¿entendieron ese pedacito, mis hermanos? Hermano Adelmo, ¿usted lo que lo leyó lo entendió, mi santo hermano? Sí, hermanito. O sea que ellos designaron 12 espías para reconocer esa tierra después de que el Señor les había dicho Llegaron que a un subían. lugar limítrofe, Sí, ¿no? Que se llamaba Cades Barnea. Cades Barnea, pero entonces ellos quisieron designar pues espías para espiar esa tierra, sabiendo que él ya había dicho que subieran y que la tomaran. Entonces Bueno, ahí vemos que ellos quisieron hacerlo por su propia cuenta, o sea, designar esos espías para darse cuenta porque estaban desconfiando de la voluntad del Señor en ese momento, creo yo, ¿no? Si estoy bueno, mal, me corrijo. está bien, ellos habían escuchado ya que Dios les había dicho que la tierra era buena, porque Dios decía que fluía leche y miel, que era una tierra que habían enemigos, pero que no se preocuparan, porque dijo el Señor que ya la había entregado. Sin embargo, ellos dijeron, sí, bueno, todo eso está bien, todo lo que dice Dios está bien. Sin embargo, Moisés, consideramos que sería bueno que fuéramos a inspeccionar la tierra, comprobáramos lo que Dios nos ha dicho y nos metamos entonces ahora sí después a tomar la decisión de que todo el pueblo entre, pero primero envía 12 hombres, uno por cada tribu, porque las tribus de Israel eran 12, de todo lo que la nación que se había conformado. Manda uno de cada una de las tribus que es un líder, ¿no? Un representante, un hombre maduro, un hombre inteligente, un hombre escogido por el pueblo. Vamos, y vamos a reconocer esa tierra y vamos a traer evidencias de lo que vemos. Ya que Dios ha dicho que es buena, ya que Dios ha dicho, ya que Dios ha expresado lo que ha dicho, pero comprobemos lo que Dios ha dicho, ¿no? Así son esos pasos de la fe. Dios ha dicho tal cosa, bueno, se ha dicho. Entonces yo quiero como comprobarlo. A ver, vamos a dar los primeros pasos de fe. El Señor ha dicho que si nosotros oramos, Él se va a manifestar a nuestra vida. Ah, bueno, yo voy a comenzar entonces, no voy a tomar la decisión de comenzar a dar mis primeros pininos en la oración, a meterme con el Señor, porque yo quiero oír su voz. Él ha dicho que Él me va a hablar a mi corazón y yo quiero comenzar a esos primeros pininos. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a arrancar. Y así es en todo, ¿no? En las cosas del Señor. Fíjese que Deuteronomio nos dice que fueron ellos y a Moisés le pareció bien el dicho porque Moisés le consultó al Señor. Seguramente le iba a ver, Señor, ¿qué te parece lo que dicen esto? Y bueno, dijo el Señor, está bien, déjalos y envía. Ahí sí vamos a números 13 porque aquí nos va a mostrar lo que sigue, ¿no? Cómo fue el desarrollo de eso. Hermano Adelmo, otra vez usted, hoy es el lector oficial. Amén, hermano. Entonces aquí dice desde el 1 hasta dónde lo leemos. Yo te voy diciendo. Bueno, vamos a empezar desde el 1. Misión de los 12 espías en números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos.
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, entonces, ¿consintió el Señor o no consintió el Señor de que se enviaran esos varones? Ellos hablaron de varones y el Señor le pareció y Moisés estuvo también de acuerdo y le pareció bien y se enviaron. Entonces, ¿qué se enviaron? Príncipes, líderes. No vamos a ver los nombres que están allí, que desde el versículo 4 hasta el versículo 16 son los nombres. No los vamos a leer ahora porque no nos vamos a detener a hacer un análisis de los nombres y vamos a partir del versículo 17. ¿Qué dice, hermano? Amén. Amén. Dice, los envió pues, desde el 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, o si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo entonces Moisés? ¿Mandó a cuántos mandó? A 12. ¿Y qué les dijo? Vaya, recorran la tierra, ¿no? Vaya, recorran la tierra, vaya, miren y comprueben que lo que el Señor nos ha dicho es así, para que a ustedes no les quede duda que lo que Dios dice es. Vaya, traigan. Los voy a mandar como exploradores. La palabra dice, los envió pues Moisés a reconocer. Reconocer es a explorar la tierra de Canaán. Vayan ustedes, recórranla, vayan de sur a norte, recorriéndola y miren cómo es la tierra. Miren si hay muchos montes, miren los montes que haya que subir, miren si están habitadas todas las partes de la tierra. Miren si los pobladores que están allí son fuertes o son débiles, si son pocos o si son numerosos. Miren si ustedes pueden encontrar campamentos, si son fortificados o no, cómo es el terreno. La tierra es fértil. Ya el Señor había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Si decía el Señor que fluía leche y miel, se sobreentiende que era fértil, pero solamente el Señor permitía esto porque esto era lo que el Señor ya había hablado para que ellos pudieran decir, sí, es evidentemente como Dios nos ama, como Dios nos ha dicho, así es. Y dice, les da una instrucción Moisés y es que le trajeran frutos del país, ¿no? Fruto de allí, de esa tierra, para ver cómo era ese fruto. Ahora sí sigue, hermano Adelmo. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, dice el 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Bueno, si usted quiere un día después vamos a ver, porque una de las primeras ciudades que ellos van a conocer es Hebrón. Y Hebrón tiene una historia tremenda en la escritura, mi santo hermano. Y Hebrón tiene una realidad espiritual para nosotros que nos habla muchas cosas. Y fue la primera ciudad que ellos tenían. Y Hebrón es lo que reclamó después Caleb. Pero bueno, vamos a seguir allí. 23, hermano. El 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Bueno, ¿cuántos días estuvieron ellos por allá, hermano Adelmo? 40, ¿no? 40 días, sí, señor.
40 días reconocieron, y dice que cogieron unas uvas y dice que las tenían que, ese racimo, ¿usted ha tenido que cargar alguna vez un racimo entre dos? Nunca. Muy Usted se grande, imagina cómo eran esas uvas, ¿no? De inmensas. pesada. Bueno, Sí. vamos al versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, dice el 27, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y de las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hasta allí, Entonces, hermano. O sea, ¿cómo comenzaron ellos? ¿Cómo pues comenzaron dando el informe? comenzaron bien porque ellos dijeron que era ciertamente que la tierra sí era, que producía, era muy fértil. Por lo que Exactamente. Volvieron los dos espías y comenzaron a dar el informe. Vamos a ver, comenzaron con lo positivo, pero lo positivo lo mencionaron como algo muy, muy sencillo, como muy, sí, es cierto, ¿no? La tierra, miren los frutos que trajimos, mire que sí es como dice Dios que fluye leche y miel, mire que sí es una tierra fértil, sí, eso está bien, pero vamos a contarle la otra realidad de lo que vimos. Téngase duro usted, ¿me entiende? Téngase sí, duro, porque lo que les vamos a contar es lo que nosotros vimos. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es la que nosotros vimos. Entonces, sí, en ese momento, cuando ellos ya iban a comenzar, cuando ya hubo de los dos espías, hubo dos que también estuvieron allí, que también vieron lo mismo, pero que vieron cómo se fue torciendo la historia. Porque cuando ya Caleb, porque dos fueron los que dieron un informe diferente, Caleb y Josué, cuando Caleb comenzó a ver de que ellos iban como torciendo la cosa, cuando comenzaron a aterrizar lo que ellos habían visto desde su perspectiva, entonces Caleb, ¿qué les dice? A ver, hermano Adelmo, ¿qué dice Caleb allí? entonces, El ese es el 30, versículo, el 30. sí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. O sea, Caleb se dio cuenta de la intención del corazón de los otros 10 espías. Ellos comenzaron a decir, sí, es cierto, la tierra es fértil, sí hay buenos frutos, pero las ciudades eran fortificadas, grandes. Y vimos sí, a los hijos de Anac que eran gigantes. Son gigantes los que habitan allá. Oiga lo que les vamos a decir. Entonces, ¿qué fue lo que dijo inmediatamente Caleb? Hizo callar al pueblo porque el pueblo comenzó a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Gigantes, a ver, háblenos más de eso. A ver, háblenos más de eso que no sabemos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo y ¿qué fue lo que les dijo? En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo Caleb? Bueno, subamos. Ahí dice la palabra, en la escritura dice luego, pero este luego no significa de luego de un tiempo. Este luego en la escritura significa ya. Este Ya, sí, luego en es la ya, escritura significa enseguida. enseguida. O sea, como quien dice, a ver, ya nosotros vimos aquellas cosas, ya sabemos que la tierra es buena, ya sabemos que hay fertilidad, entonces
hagamos lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer y no nos pongamos a dilatar el asunto, no comencemos entonces a centrarnos en lo que no es, sino que subamos de una vez y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Pero qué pasó? Siga ahí, Adelmo. El 31. Sí, señor. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El capítulo 14:1. Aquí hay un título, los israelitas se rebelan contra el Señor, contra Jehová. Entonces toda la congregación, dice el 14, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, dice el 4, del 14, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. El 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Hasta ahí, Jehová dijo, hermano Adelmo. ¿Cómo le parece, hermanos, la historia a ustedes? ¿Ah? ¿Cómo les parece a ustedes la historia? Estamos hablando de un ejemplo claro de incredulidad del pueblo de Dios. No estamos hablando de los incrédulos, de allá de los que no tienen conocimiento de Dios, sino que eran hijos de Dios, a los cuales Dios les había dado promesas, a los cuales Dios les había dicho que la tierra que ellos iban a poseer era una tierra que ya el Señor se las había entregado y que era una muy buena tierra y que fueran entonces a poseer esa tierra. Esas eran las órdenes del Señor, de acuerdo a sus promesas. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver aquí en la historia, mi hermanos? Que entre todos los hijos de Dios que fueron a reconocer la tierra, de los 12, solamente 2 tenían un corazón conectado con las promesas de Dios. Solo 2. Uno que se llamaba Caleb y el otro que se llamaba Josué. Mire esa proporción. Y entonces dice la palabra de Dios que 10 de los 12 dijeron, Dios ha dicho esto, pero lo que nosotros vemos supera y con creces la promesa que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dicho algo, pero es que ustedes no estuvieron allí para que se dieran cuenta de lo que vimos con nuestros propios ojos. Y dice que ese corazón de estos hombres estaba tan lleno
de su propia opinión, que hasta ellos se atrevieron a dar opiniones acerca de cómo es que los veían los moradores a ellos. Cuéntenme ustedes acerca de esa experiencia. ¿A ustedes les ha sucedido algo así? Ustedes, cuando están metidos, hermanos, en circunstancias difíciles, cuando a ustedes les comienzan a pasar situaciones interesantes y complicadas, en ese momento, ¿cómo se siente usted y cómo se ve usted frente a las circunstancias amenazantes? ¿Cómo se ve usted? ¿Me hago entender, hermano? A ver, Como, hermano. como langostas, muy pequeño. A ver, hermano Wilson. Sí, mi hermano, esta historia es muy interesante, de mucho aprender, porque no solo ellos 10 que vieron con sus ojos, por eso aquí es donde la fe viene por el oír, es entender realmente que nosotros lo que podemos ver puede ser adverso, pero lo que dice el Señor es lo que realmente tenemos que creer. Y estos 10 hombres no solamente pecaron con su incredulidad, sino que el cuidado que tenemos que tener nosotros de ser manipulados por otros para que dudemos de las promesas del Señor. Esos 10 se encargaron de debilitar mentalmente al pueblo de Israel, de tal manera que allí en lo que acabamos de leer los llevó a querer hasta apedrearlos. Allí tuvo que intervenir el Señor para cuidar la vida de estos dos varones, que finalmente son los únicos que entraron a esa tierra prometida. Y bueno, la historia ya la conocemos todos, pero sí, cuando hemos tenido situaciones, yo creo que sí hemos vivido momentos donde nos hemos debilitado, hemos perdido la confianza en el Señor, y en realidad nos colocamos en una posición donde decimos, con esto no puedo, aquí me siento vencido. Que finalmente pues así es que Dios también nos lleva a un punto para que sepamos que necesitamos vivir una vida en el Señor para poder estar firmes en todo momento cuando vengan esas duras pruebas, hermano. Ok, el hermano Harold Díaz. Sí, hermano, acá cobra toda relevancia Hebreos 11:1, ¿no? Junto con ello lo del corazón malo, porque el corazón que no obedece cae fácilmente en la duda, y la duda es la que causa todo lo que le está sucediendo a estas personas allí, ¿no? Sí, señor. Nosotros podemos ver allí, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos un corazón que no está atento a las palabras de lo que Dios ha dicho. Vemos unos corazones que se han llenado de argumentos y de razonamientos de las cosas como ellos las vieron, porque estaban exagerando también la nota. Y fíjese cómo el informe que ellos dan no solamente los afectó a ellos, sino que afectó a todo el pueblo, de tal manera que dice en el capítulo 14 que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire cómo afecta un mensaje, cómo afecta una visión negativa, cómo afecta un corazón endurecido por el pecado, cómo afecta un informe que nace de un corazón con incredulidad, cómo afecta a la congregación, cómo afectó a todo el pueblo y cómo todos ellos entraron en ese momento en una sintonía, que la palabra, eso era incredulidad, pero más adelante dice que eso era rebelión. La incredulidad se transformó en rebelión, en rebeldía, de tal manera que ellos dijeron, no, Señor, hagamos una cosa, devolvámonos a Egipto, porque Dios nos trajo aquí a este desierto, fue para matarnos. ¿Cómo les parece a ustedes cómo hace la incredulidad que usted llegue a ver al mismo Dios que ha hecho las promesas? Cómo la incredulidad es tan peligrosa, porque la incredulidad hace que comiences a ver a Dios de una manera terrible.
comienzas a verlo como malo, comienzas a verlo con un corazón totalmente adverso, con un corazón que se rebela y con un corazón que niega el plan y el propósito de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y entonces, ¿cuál era la opción que ellos decían? Pues devolvámonos. ¿Cuántos hijos de Dios les ha pasado esto, hermano? Que habiendo comenzado bien, habiendo comenzado con ánimo, habiendo comenzado con querer conocer al Señor, cuando se comenzaron a presentar las circunstancias que ellos no entendían, cuando ellos comenzaron a ver las circunstancias como diferentes a como ellos las pensaron, cuando se les comienza a caer el Dios que ellos han creado a su imagen, conforme a su semejanza, entonces deciden, no, por aquí no es la cosa, por aquí no es el camino. ¿Cuánto ha pasado eso, hermano? Y cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y sobre todo en los momentos de la prueba, en los momentos de dificultad, sí que tenemos que cuidar, hermanos, lo que sale de nuestro corazón, porque lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina, no es lo que entra, sino de lo que sale del corazón es lo que contamina. ¿Cuáles son las palabras que comienzan a salir de nuestra boca? ¿Cuáles son las decisiones que comenzamos a tomar cuando las circunstancias se comienzan a mostrar como nosotros no pensamos que deberían de ser? ¿Sí nos estamos dando cuenta de eso? Y entonces dice la palabra de Dios, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Oiga lo que está diciendo este pueblo. O sea, ellos habían pasado cerca de 2 años, y 2 años era un tiempo que había pasado para que ellos conocieran al Señor, para que en el medio de ese desierto tuvieran tratos con Dios, vieran a Dios, y en ese conocer a Dios y ver a Dios pudieran dar pasos más grandes. Un paso más grande era entrar a poseer la tierra. Es que Dios siempre dice la palabra que nos va llevando cada día, nos va llevando a niveles diferentes, más profundos de relacionamiento y de comunión, a niveles donde vamos a tener que conocer verdaderamente al Señor y donde vamos a tener que tomar decisiones para el avance hacia otros estadios espirituales. ¿Estamos, hermanos? ¿Usted está listo? ¿Usted quiere conocer verdaderamente al Señor? ¿Usted quiere tener una comunión íntima con el Señor? ¿Usted quiere ver ese Dios que se muestra en su vida? Pues usted tendrá que estar listo para tomar decisiones en su vida que le permitan ver a ese Dios que se ha revelado a través de toda la Escritura. Estamos viendo que ellos estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. Entrar a la tierra de Canaán era para que ellos pudieran establecerse como nación y para que pudieran ser un reino. ¿Cuál era el deseo del Señor? ¿Cuál era el deseo del Señor? Que ellos se convirtieran en un reino de sacerdotes. ¿Se acuerda usted que eso era lo que Dios había dicho cuando estaban en Horeb? Eso le dijo Dios a Moisés, que él quería que todo su pueblo entrara a poseer la tierra que él les daba, porque él quería que ellos se convirtieran en un pueblo de reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, como otros hermanos lo traducen. Ellos tenían que entrar a la experiencia de esa vida. Y para nosotros eso nos habla algo hoy. ¿Qué es lo que eso nos habla a nosotros hoy? A ver, ¿qué es lo que eso nos habla hoy? Vamos a tratar de mostrar. ¿Cuántos salieron de Egipto? Pregunto. ¿Cuántos salieron? Aproximadamente. 600,000. Más o menos, sin contar los niños, ¿no? Y las mujeres. Salieron, ¿verdad? ¿2 millones? Algo así.
Salieron. No se contaron niños ni mujeres. ¿Fueron salvados de Faraón? Pregunto, ¿fueron salvados de Faraón? Claro que sí, hermano. ¿Todos los que salieron? ¿Todos los que salieron atravesaron el Mar Rojo? ¿Fueron bautizados en el Mar Rojo? ¿Todos fueron bautizados o no fueron bautizados? Sí, todos pasaron. Todos pasaron, ¿cierto? Ahora te hago una pregunta. Vamos a hablarlo en términos del nuevo pacto. ¿Todos eran hijos de Dios o no todos eran hijos de Dios? Pregunta, ¿no? ¿Eran hijos o no eran hijos de Dios? ¿Habían recibido la salvación o no habían recibido la salvación? Sí, claro, hermano, ahí se ve muy claramente que todos fueron librados de Faraón, pasaron el Mar Rojo, estaban ya en el lugar donde ya Dios los había salvado. O sea que podemos decir que ellos eran unos hijos que habían ya recibido al Señor, hablando en el nuevo pacto, eran salvos. Sí. ¿Me hago entender o no me hago entender? Amén. Amén. Ya no estaban bajo los dominios de Faraón. ¿Qué representa Faraón? El diablo, canchiras. Egipto representa a Satanás. Esclavitud. O el mundo. ¿Y qué representa Egipto? El mundo. Esclavitud. El mundo. Mundo. El mundo. O sea que ellos habían sido ya liberados de la obra y la operación de Satanás en ellos y habían sido liberados de la influencia del mundo porque fueron bautizados, recibieron el bautismo al cruzar el Mar Rojo y todos eran hijos de Dios y todos eran salvos porque eran hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta allí, hermanos? Amén. Sí, fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén, En la amén. nube y en el mar. Fueron bautizados. Como usted ha visto a muchos hijos de Dios que ya recibieron al Señor verdaderamente y fueron bautizados. Fueron bautizados y son hijos de Dios. ¿Cuál es el problema que usted encuentra en ellos en el trayecto de Egipto a la tierra prometida? ¿Cuál es el problema que encuentra usted? El problema es que aunque el Señor los había retirado del mundo a ellos, de la influencia del mundo que era Egipto, ¿cuál es el problema que usted encontraba en los hijos de Dios que ya eran salvos? La incredulidad. Incredulidad. Sí, amén. Pero con relación al mundo que representa Egipto. Que querían regresar. Exactamente, Javier Sepúlveda. Aunque ellos, el Señor les había librado de la influencia del mundo, en sus corazones el mundo todavía estaba en ellos. Y ellos querían volver al mundo habiendo sido liberados por el Señor. ¿Y esa no es la condición de muchos hijos de Dios siendo salvos? Amén, amén. Amén, amén. Dice la sala presencial, hermano. Sí, Señor. Eso es verdad, hermano, y por eso lo que usted dijo, la cita bíblica ahora, que de toda cosa guardada, guardemos el corazón. Nosotros tenemos cómo examinarnos si estamos verdaderamente andando sabiamente o neciamente. Y en realidad lo que no nos deja avanzar y lo que no da fruto en nuestras vidas es porque todavía en el corazón hay amor al mundo. Ajá. Y habiendo sido liberados de la influencia del mundo, porque el Señor los sacó de esa influencia, resulta que el mundo no había salido de ellos. El mundo estaba en sus corazones y el mundo era el que no los dejaba a ellos avanzar, porque su corazón seguía en el mundo. Miren todas las situaciones que se les presentaron a ellas en el desierto y qué era lo que ellos querían hacer cada que se veían en dificultades. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Volver a Egipto, o sea que salieron del mundo, pero el mundo no salió de sus corazones. Amén, hermano, entendemos eso esta noche. Salieron del mundo, pero el mundo no había salido de ellos. ¿Y cuántos hijos de Dios todavía fueron sacados de la influencia del mundo, pero en el mundo todavía encuentran y todavía buscan en el mundo su profunda protección,
su profunda protección y su deleite. ¿Me hago entender, hermanos? Amén, amén, hermano. Siga que está muy bueno. Amén. Todavía los hijos de Dios andan buscando en el mundo lo que Dios hace rato nos entregó, porque Él ya nos entregó la posibilidad de que entremos a poseer la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida en el nuevo pacto? Cristo Jesús. Cristo. ¿Cómo le parece que la tierra prometida es la abundancia de la vida de Cristo? Esa es la tierra prometida. Amén. No solamente Cristo, sino la abundancia de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Dijo Jesús en Juan 10, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Él es la vida que los hijos de Dios necesitan, pero los hijos de Dios no han entrado en esa realidad. Y entrar en esa realidad es entrar en la tierra donde vamos a experimentar la vida de reino. A ver, ¿lo entendiste, hermano? ¿O no lo entendiste? ¿Y qué es lo que no nos deja entrar a poseer lo que Dios nos ha dado? La incredulidad. La incredulidad. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Se durmió? Si se durmió, despiértese. Despiértate tú. Bueno, estamos bien, estamos despiertos. Muy bueno. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Siga, hermano. Siga leyéndolo. Ese es Hebreo 3:12. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es la confianza del principio? Que Dios nos quiere dar la tierra de la promesa. Esa es la confianza del principio. ¿Lo entendimos? Dios nos quiere entregar que podamos entrar a la experiencia de lo que es esa vida de abundancia. En otras palabras, que poseamos la tierra de Canaán, que podamos recorrer esa tierra y comprobar todas las abundancias que hay en esa tierra. Y esas abundancias nos hablan de las riquezas de Cristo que tenemos hoy. Ahora te pregunto, hermano, de todos esos esa generación que fue formada en el desierto, ellos tomaron esa generación que salió de Egipto, los mayores de 20 años en adelante, no entraron. ¿Eso te dice algo hoy, hermano? No entraron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a esa generación de los mayores? ¿Qué les pasó? Murieron en el desierto. Murieron y no vieron las promesas cumplidas, murieron y no disfrutaron lo que en esta tierra tenían que disfrutar, murieron y no pudieron descubrir lo que Dios les había dado. ¿Y cuántos hijos de Dios entraron? De esa generación, ¿cuántos entraron? 2 nomás, porque ni Moisés pudo tampoco. 2. ¿Te habla eso de una proporción? Cuando el Señor dice en su palabra, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que dice el Señor? Entrad por la puerta estrecha. Entre por la puerta estrecha, porque la puerta del mundo, ¿cómo es? Amplia, pero pocos son los que entran por esa puerta. Y está hablando de nosotros, porque eso lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, y eso es para usted y para mí. ¿Usted quiere entrar? Amén, amén. ¿Quiere entrar, hermano? ¿Quiere entrar? Te va a costar. Te va a costar si quieres entrar. Porque tienes que tener un corazón no lleno de incredulidad, sino tener un corazón de carne para poder experimentar en todo momento lo que Dios quiere. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Amén. ¿Vas a ir adelante o te vas a quedar? Esto que estás hablando, mi hermano, lo que Dios nos está dando hoy
nos advierte también en la carta de los hebreos a la iglesia, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, que es lo que estamos escuchando en este momento, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, o sea, está haciendo referencia a la historia que el hermano nos ha contado, no endurecer el corazón. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor, porque dice la palabra, ahora sí váyase a Deuteronomio, hermano, volvamos a Deuteronomio, a donde estábamos, volvamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Voltee usted allí. ¿Ya estamos? ¿Estamos, hermanos? Parece que se fueron los hermanos. Amén, hermanos, sí estamos. Amén, amén, amén. Ahí pusimos el dedito. Capítulo 1, versículo 24. Retomemos la historia. Revivamos nuestra historia. Capítulo 1 del versículo 24 de Deuteronomio. A ver, hermano, Adelmo. El 24 dice, se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿No quisisteis que, Adelmo? No quisisteis subir. Subir. ¿No quisisteis subir? O sea que nosotros, para poder entrar a disfrutar de las riquezas de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Subir. Subir. ¿Subir a dónde? ¿Nos vamos todos para Jerusalén? ¿Alquilamos un chapter y nos vamos a Jerusalén o qué? ¿De qué subir se está refiriendo? A ver, hermanos, ¿de qué subir se está refiriendo? De entrar. Hablando de fe. Está hablando de subir a la parte más alta nuestra. ¿Cuál es la parte más alta nuestra? El espíritu. El espíritu. El espíritu es símbolo del monte santo, donde está la tierra. Ahí tenemos que comenzar a subir y entrar en las corrientes del espíritu. Entrar en esas corrientes nos cuesta, porque estamos demasiado mirando las cosas acá abajo. Nuestro enfoque está acá abajo, porque estamos buscando todavía acá abajo cómo complacer y llenar todas las cosas que nuestro corazón nos exige para vivir una vida del que se llama aquí en la tierra bienestar. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciéndole? ¿Qué nos está diciendo el Señor esta noche? Ah, ustedes fueron rebeldes. ¿Y por qué fueron rebeldes? Porque no quisieron subir. Hermano, ¿quieres subir? Te pregunto, ¿quieres subir? Amén. No veo muchos deditos arriba. Amén, amén, amén. ¿Qué dice, hermano Adelmo? Siga el 26. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Sigo en el 27? Sigue, hermano. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Dígame, hermano Adelmo. 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Dice el 31, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino
que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Siga, hermano. Dice título, dice Dios castiga a Israel en el 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y a ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Tremendo, hermanos. A ver, ¿sí lo entendimos, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Muy claro, mi hermano. Ya estaban para entrar y por causa de esa incredulidad los devuelve al desierto por el resto de 38 años y como dice esa palabra, les hice tener hambre y sed para probar sus corazones. Y ahí dijo, ustedes que dijeron que sus niños iban a hacer carnada para los malvados, ellos serán los que van a heredar lo que ustedes no les daré por causa de su dureza de corazón, porque murmuraron y contra mí pecaron porque no me creyeron. En la puerta del horno se quema el pan. Es tremendo porque dice que toda esa generación de los hombres mayores de 20 años no pudieron entrar. Ni Moisés tampoco pudo entrar. Imagínense ustedes. Y dice que solamente de esa generación entraron dos. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de toda esa generación. Porque toda esa generación que vivía en su carne quedaron postrados en el desierto porque fueron rebeldes a la voz del Señor y no pudieron y no quisieron subir, sino que se quedaron en los terrenos de abajo dando vueltas en el desierto, porque un corazón que no le cree al Señor se queda dando vueltas en su desierto y nunca puede heredar lo que Dios le ha dado. Esto Amén. Es una amonestación tremenda para nosotros esta noche, ¿no? Amén, amén, hermano. A ver, hermano Harold. Hermano, interesante también leerlo en la Nueva Versión Internacional. Ahí es bien clarito y más directo, pues, para que lo entendamos mejor, ¿no? Ya. Hermano, solamente entraron dos de esa generación. Tremendo. Ellos pudieron, le creyeron al Señor. Y usted cuando ve la vida de Caleb, usted vio lo que a Caleb le tocó después como herencia, ¿no? Y usted vio que Josué fue el que Dios utilizó para entrar a todo el pueblo porque Moisés murió. Todo lo que es de la carne queda afuera. Y toda esa generación que era, aunque eran hijos de Dios, por permanecer en su carne, no entraron a poseer la tierra. Y solamente entraron los que estaban verdaderamente en el Espíritu. Porque Josué y Caleb representan el testimonio de los del Espíritu. ¿Estamos, hermanos? A ver, hermano Wilson. Hermano, eso es algo que de pronto muchos de la iglesia no creo que todos logremos entender en este proceso de caminar en la fe. ¿A qué se refiere lo que el Señor nos quiere decir con esta enseñanza? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? O sea, porque somos salvos porque hemos creído y hemos recibido la salvación, pero hablando de la salvación, de no ir al infierno, pero vamos a vivir una vida según lo que se expresa allí, de no poder disfrutar del Señor, de lo que es el deleite de la vida en el Señor, y uno puede pues darse cuenta que sí hay mucho cristiano
que parece que realmente no tuviera el Señor, porque en sus vidas hay demasiada incredulidad. Uno ve hermanos que hablan como hablan el mundo, y uno también ha tenido momentos así en el pasado, donde pareciera que uno no fuera verdaderamente un hijo de Dios por su hablar, por su vivir, por su hacer. Y precisamente es eso lo que el Señor nos está como castigando, porque el que toma por hijo él disciplina, no llevarnos a la revelación del conocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. Hermanos, esa es la triste realidad hoy de lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Una gran cantidad de pueblo, pero una gran cantidad de pueblo que anda dando vueltas en el desierto de sus corazones. Hermana Luz Estela. Sí, buenas noches, amados hermanos. Bueno, mirando pues las dos únicas personas que entraron a la tierra prometida, el uno pues era Josué, y miremos lo que dice en Éxodo 33:11, que dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, ahí podemos ver una de las razones por las cuales él entró, porque él permanecía en comunión con el Señor. Pues en épocas del Nuevo Testamento diríamos que permanecía en la palabra, en oración, en meditación, en lectura de la palabra. Entonces eso les llevaba a ese lugar más alto, que es la fe, y que le permitió ver con otras gafas diferentes a las gafas que vieron los otros 10. Entonces, y en el otro, del otro, Caleb, en en Números 14, dice que él tenía un espíritu diferente. Pues supongo que era un espíritu guiado por el Espíritu Santo. Sí, señor. Gracias, hermana Luz Estela. Usted ve en la Biblia que este Josué, cuando leímos ahora números 13, perdón, él en números aparece como uno de los príncipes, pero no se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba Oseas. Y se le cambió el nombre a Josué. Y es muy interesante ese cambio de nombre, porque Oseas significa Salvador, pero Josué significa el Señor es Salvador. Eso significa el nombre de Josué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él antes de ir como espía, tenía un nombre que sí hablaba de un hombre que había experimentado la salvación, pero ahora él estaba encarnando la realidad de el mismo Señor. Es una sombra y figura de Cristo que nos lleva y nos introduce en la propia tierra, que es la abundancia del mismo Cristo. Es interesante. Si estamos, hermanos, ¿lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo? Y entonces Josué se convirtió el que vino a reemplazar a Moisés. Moisés no pudo conquistar o no pudo entrar a la tierra prometida por una razón espiritual muy profunda. Y es porque Moisés representa al hombre, al ser humano que ama a Dios, que busca a Dios, pero que anda todavía en el camino de la ley. En el nuevo pacto, nada de lo que sea de la ley puede entrar a poseer las abundancias de Cristo. Por eso Moisés como representante de la ley, él no pudo entrar a poseer lo que Dios quería para nosotros a través de Josué, porque Josué es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo esto, hermanos. Y entonces hoy nos está diciendo el Señor que en el nuevo pacto, el Señor se encarga de introducirnos a la tierra prometida basados en esa disposición que tengamos, como la disposición que tuvo Caleb, porque Caleb quería, anhelaba, deseaba entrar. Ese es el espíritu que dices que había en él, ¿no, hermana Luz Estela? Él quería, de la mano
de compañía de Josué, llegar a estar en esa tierra. Y eso es lo que tiene el Espíritu Santo hoy que amonestarnos para que ese mismo deseo de Caleb esté en nuestro corazón. No es como algunos cristianos, ¿no? He oído a algunos cristianos cuando les hablamos de estas cosas, dicen, no, a mí solo me interesa la salvación, mi hermano, el Señor me salva y aunque en su reino yo sea tan solo que me dé una escoba para barrer los rincones de allá de la casa de Dios, del trono de Dios, con que me dé una escobita, con eso me contento. Te pregunto, ¿ustedes creen que ese era el espíritu que había en Caleb? ¿Usted cree que Caleb estaba diciendo? Caleb fue por todo. De hecho, a Caleb se le dio Oreb y después un día vamos a ver qué significa Oreb. Hermano Harold. Sí, hermano, gracias. Complementando lo que dice la hermana Luz Estela en el mismo libro de Números 14:24 lo dice, ¿no? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo eso, hermano Harold. Tremendo eso. ¿No le parece tremendo? ¿Cuántos Caleb hay aquí en este momento? ¿Cuántos pueden pedirle al Espíritu Santo que les dé ese sentir del mismo Espíritu para que podamos ser como Caleb? ¿O no hay Caleb? ¿O solamente hay de los que quedaron postrados en el desierto? Que el Señor nos ayude. Hermana Luz Estela. Que yo pienso, pues, o sea, en cuanto a lo del espíritu de Caleb, también hay una cosa que es muy importante en este tiempo para todos nosotros y es esa rendición que necesitamos ante el trato que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros para decirle a Él que sí a muchas cosas a las cuales podemos resistirnos, o sea, porque necesitamos es dejarnos santificar y el Señor muchas veces nos insiste y nos insiste porque nuestro corazón es muy duro, pero tenemos que llegar a ese punto de quiebre y decirle que sí al Señor. Amén. A Caleb se le dio Hebrón, perdón, dije Oreb, pero es Hebrón. Hebrón. Y otra vez estaremos hablando sobre Hebrón porque fue una ciudad clave. En la conquista después del rey David, Hebrón fue un punto clave. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, como estaba diciendo ahora a la hermana Luz Estela, es que tenemos que ir y pedirle al Señor que dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos conduzca y que nosotros estemos tan dispuestos como Caleb para decir, yo no me contento con menos de lo que Dios me ha dado. Yo no estoy contento hasta que yo verdaderamente no vea el cumplimiento de lo que Dios quiere en mi vida, a través de mi vida. Yo no puedo ser un cristiano a medio pelo. No puedo seguir el mismo con las mismas. No puedo seguir sermón tras sermón y siendo el mismo a los años y el mismo con las mismas pegado a las cosas de este mundo, viviendo por las cosas de este mundo, viviendo para las cosas de este mundo, centrado en cómo más voy a obtener de este mundo. Y no estoy diciendo que las cosas de acá el Señor no nos las permita disfrutar. Claro que sí, nos las permite disfrutar, pero que tu corazón no esté pegado a las cosas de este mundo como lo principal, como lo primero, porque si tu corazón está apegado a estas cosas, vas a ser como este pueblo que con cada situación difícil que se le presentaba, ¿qué era lo que querían? Volver a Egipto, volver a Egipto. No, esto está muy duro. No, si yo me fuera imaginado que esto era así, no, yo mejor, ¿por qué me metí? Entonces, yo mejor me devuelvo. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? Que te devuelvas habiéndote ya sacado, habiendo cerrado el mar rojo. ¿Tú crees que Él quiere que te devuelvas? Él le cerró el mar para que ellos no se devolvieran. Y no nosotros, como a los hebreos se les decía eso, no, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia lo que el Señor quiere, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude porque todos estamos inmersos en condiciones
donde podemos estar como este pueblo y no tentemos al Señor, como dijo Pablo, no lo tentemos. Para esto están los ejemplos aquí en la Escritura, porque ellos dijeron, ¿y qué dijeron? No, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Volvámonos. ¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y a nosotros y a nuestras mujeres? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Bueno, ¿quieren morir? Ustedes lo han dicho. Con su corazón lo dijeron y como ustedes dijeron, así se va a cumplir. ¿Y qué pasó con toda esa generación? Quedó postrada en el desierto y murieron en el desierto sin haber alcanzado las promesas grandes que Dios había hecho para ellos.